El dueño que había alquilado eso era un tipo era un tipo de Tucumán, de la provincia de al lado. Y ese tipo me manda a decir por un cana que me va a poner un tiro en la cabeza. Que lo sepa. Una mujer increíble con su hijita parada frente a la topadora, y la topadora le hacía para que se mueva, y ella dijo: pasame por arriba, pero no vas a tirar a mi casa. Te quiero leer una frase. Nos vamos a dirigirnos a ustedes con el habitual estimado, porque no nos inspira ninguna estima la gente que se esconde o es cobarde. ¿Conoces esa frase? Me suena mucho. En 2013, el obispo de Santiago del Estero básicamente echó del trabajo a un cura de un apellido muy parecido al tuyo. Exactamente, esa es la frase del grupo de curas en opción por los pobres. ¿Querés que hable de eso? En el capítulo anterior del podcast Radio Escuchante, conocimos la historia de la comunidad El Cardón. Este pueblito de la provincia de La Rioja, en Argentina, supo asegurarse el acceso al agua y regularizar la tenencia de sus tierras. En esta ocasión hablaremos con Roberto Mural, un cura católico con vasta experiencia de trabajo en el interior del país. Roberto nos contará sobre comunidades que no han tenido la suerte del Cardón y que terminaron desalojadas de sus lugares de pertenencia. ¿Cómo se deforesta el monte nativo en Santiago del Estero? ¿Qué pasa con sus habitantes? ¿Qué posiciones toma la Iglesia Católica frente a los conflictos de la tierra? ¿Y quién fue Wenceslao Pedernera, un beato campesino de Sañogasta? Finalmente, ¿qué hará un joven cura de Buenos Aires que de pronto se encuentra en el medio de las luchas campesinas de Santiago del Estero? Escuchemos. Yo nací en una ciudad y me formé en una parroquia muy formal. No muy formal, la clásica parroquia de barrio. Y entonces el cura era el señor que celebraba misa, confesaba, acompañaba a los chicos en la catequesis y visitaba enfermos. Me ordené de cura en el 88. ¿Por qué te ordenaste de cura? ¿Por qué la vocación? Sí. Bueno, esas cosas de... Yo creo que me equivoqué. No creo que me equivoqué. Yo creo que Dios juega a las escondidas. Dios es un bicho... Si yo evalúo hoy mi vida, soy un tipo feliz. Estoy contento de ser lo que soy. Si me muero hoy, puedo decir, lo pensé muchas veces, me puedo morir hoy, me puedo morir mañana, me puedo morir en la ruta. Pienso que valió la pena. Ahora, si yo evalúo en calidad de por qué entré, yo creo que fue un error, una historia fallida. ¿Por? Porque entré por fascinación de un cura interesante. Ahora, después, con los años, me di cuenta que yo soy absolutamente contrario al modelo que me fascinó. Me ordeno en el 88 de cura y estuve 5 años en la Catedral de San Isidro, que es el lugar más coqueto y un lugar de mucho poder. Y me quebré, no soporté ese modelo, pero no pegué un portazo y me fui como si yo lo hubiera reflexionado, sino que me quebré. Se me derrumbó la vida, dije, esto no es lo que yo soñaba, y me fui. ¿Se puede así, siendo cura? No, me fui, ahí sí, le dije al obispo del lugar, chau, me voy, no, esto no va más.
pasa es que muchas veces a los curas en sus crisis, en mi época, ahora es más lógico tenerlo en cuenta, pero en mi época no se lo escuchaba tanto. Entonces las crisis se resolvían con reza más. Entonces yo, me quebré. Pero fue la puerta de la salvación, porque yo ahí encontré un trabajo en trabajo social y empecé a trabajar con muchas ganas y estuve 6 años recorriendo el país con programas sociales maravillosos que me acercó muchísimo a los pobres, que no existían en la catedral, salvo el señor de la puerta que estaba sentado pidiendo, y me fasciné con eso y descubrí ahí con el tiempo que lo mío era un problema de madurez a la hora de salir a la cancha, es decir, yo no había podido manejar con madurez el conflicto ese, y entonces decidí volver como más entero, pero dije en el interior del país, en un lugar donde estén los que me llenaron el corazón. Y Dios ahí sí hizo maravilla porque me mandó yo elegí y le dije al obispo cuando volví, el tipo no lo podía creer, 6 años después, mirá, yo sigo rezando, sigo laburando con los pobres y quiero volver a lo que hice siempre. Para lo que me preparé. Pero lo voy a hacer en Santiago del Estero. Y me fui a Santiago del Estero y estuve ahí 15 años. Santiago del Estero 15 años. Sentirme lejos de lo que más quiero, como queman las distancias, como queman los recuerdos. Un amigo es la nostalgia, fuego. Bueno, Santiago del Estero tiene una ciudad con mucha formalidad, como son todas las ciudades, catedrales, iglesias muy formales, y un puente. Y un puente carretero, sí. Y tiene una gran ruralidad, enorme, con una historia de luchas muy linda. Googleá el MOCASE, Movimiento Campesino Santiagueño, y vas a ver una enorme historia de lucha donde hubo mucha presencia de curas y sigue habiendo. Y yo decidí ir a una parroquia y el cura que me recibe era un cura muy interesante, el obispo que me recibe, Monseñor Macarone, un tipo muy interesante, con un conflicto muy serio generado políticamente, que lo hizo renunciar. Y yo viví en una iglesia de la ruralidad. El cura celebraba misa porque eso era lo que le pedían, pero era vivir entre la gente del campo en un monte maravilloso. El monte santiagueño es bosque maravilloso, mucho fruto natural, la algarroba, el chañar, la cabra, y esa es la vida, y esa es la vida del cura también. Macarone es el que funda las mesas zonales. Claro, Macarone es el obispo que viene después de que matan a Monseñor Sueldo en un accidente provocado con caballos en un lugar de una autopista donde jamás había ni hubo después, y de pronto apareció una tropilla en una noche. Y además esa misma noche él volvía de Salta muy cansado, manejaba muy rápido, dormían 2 curas al lado de él en el auto, y en plena noche, madrugada creo ya, pasa por la frontera de la provincia de Tucumán a la provincia de Santiago, y hay un testigo que escucha la radio que dice: está pasando el obispo. En este momento está pasando el obispo, como que lo venían monitoreando. Y viene Macarone, y Macarone, un teólogo muy interesante que se convierte cuando ve el campesinado y ve el dolor del pueblo santiagueño, que estaba hace mucho tiempo bajo, primero los milicos y después todo un gobierno de Juárez, el juarismo, que absorbió todas las cualidades
de la dictadura, o sea, tenía una policía torturadora, tenía inteligencia, perseguía gente, pero un tipo de mucho poder sobre digamos, era lo que nosotros en Argentina llamamos caudillos de la era moderna, ¿no? Menem es un caudillo, digamos. Menem, Juárez, los Saadi en Catamarca. Y bueno, este hombre a sueldo le provocan un accidente, le tiran 6 caballos y el tipo vuelca. El único que no tenía cinturón de seguridad, de los 3 que viajaban. Y salió volando y se partió la cabeza contra la ruta. No, él era un profeta, él entendió, él vino con un estilo religioso, litúrgico, que había que poner en orden la iglesia de Santiago, y se encontró con una enorme injusticia y el tipo despertó. Y el tipo fue de palabras muy firmes, confrontó mucho con el poder, estuvo muy cerca de la gente, muy cerca del campesinado, y se convirtió en un peligro para el sistema, en un peligro serio. ¿Qué problemas particularmente tienen los campesinos de Santiago, supongo yo que con tierra, y cómo responde la iglesia con macarrones y con las mesas? Claro, Sueldo fue el gran profeta que destapó todo. Hasta ahí, en general, la iglesia tenía una distancia prudencial con los conflictos. Sueldo mete la pata en el barro y empieza a visitar, a recorrer. Después, cuando muere Sueldo, viene Macarone. Macarone es un teólogo de escritorio. Y el tipo se encuentra con un clero dividido. Los que les gustaba estar adentro del templo y no me rompan la bola, o los que estaban con el campesinado. Y a esos Macarone los escuchó mucho. Yo justo estaba llegando, así que digo y fue muy amigo mío, lo quise mucho, y bueno, y ya falleció, hará 6, 7 años falleció Macarone. Hay un grupo, entre ellos el que te acaba de hablar, hay un grupo de curas muy comprometidos con el mundo campesino y con un diálogo muy fuerte con todos los conflictos. ¿Cuáles son los conflictos? La tierra de Santiago es oro puro, porque es monte, ya no, pero era monte virgen. Cualquier cosa que tiraras en esa tierra crecía. Y entonces justo comienza toda la etapa del menemismo, que es la explosión neoliberal, y empieza lo que se llama acá la extensión de la frontera productiva. Entonces, lo que era la Pampa húmeda, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, se empieza a estirar y empieza a haber zonas inesperadas de soja, mares de soja. Yo en la parroquia última en Santiago te acostabas y veías verde. Claro, ahí vive la gente. Entonces el tema era, con el poder económico y el poder político bancado económicamente, empezaron a expulsar gente de los campos. Pasa que nadie tenía papeles. Que nadie tenía papeles porque tenían lo que se llama la propiedad, no 20-añal, 200-añal. Pero la ley dice que la propiedad 20-añal te da derecho de propiedad. En la Argentina, a los 20 años de habitar pacífica y con inversión tuya, corrales, casa en el lugar, o sea, mostrando que es tu hábitat, podés ir a un juez y demostrar que estás hace 20 años, y el juez te da, después de un juicio que se llama de prescripción, te da la propiedad. Entonces hay mucha gente pero no iban al juez. ¿Por qué? Porque nunca nadie me había pedido nada. Este lugar, toda la vida, todo el mundo sabe que mis abuelos vivieron acá. Y empezaron a aparecer personajes de Buenos Aires, de las grandes ciudades de Córdoba, con papeles comprados en una escribanía. Y decía, señor, esto es mío. Pero no puede ser, usted tiene 50 años y acá nació mi abuela. No me importa, ahí está la policía, si no se van. Y empezaron a quemar casas, a cagar a tiro a la gente. Entonces ahí la iglesia estuvo muy presente. Y entonces ahí se fundaron, fruto de esos conflictos y de la reflexión eclesial que fue muy rica, se fundaron las mesas de tierra. Primero las mesas provinciales, primero las mesas zonales, en lugares de conflicto, zona sur, zona norte, y después la mesa provincial de tierra, que ahí ya fue más participada por distintas instituciones. En ese lugar yo viví y claro, me cambió la vida porque me reformateó. Si la palabra, no, formatear quiere decir limpiar todo, ¿no? En un disquete, en
en un pendrive, reformatear que sí vaciarlo. Me volvió a formar. Te cambió el chip. Me cambió el chip. Yo venía diciendo la autoridad eclesiástica, las formas, confesar, estos son los pecados. Y de pronto empezaron a ver la justicia, los pobres que tienen autoridad moral, el cura que tiene que escuchar y no tanto hablar. Bueno, entonces empecé a ser otro tipo yo. Y claro, ahí tuve 15 años, o sea, tuve el doble del seminario. Así que me hizo de nuevo. Y cuando Maccarone tiene que renunciar por otra situación conflictiva que es compleja, porque ahí hubo inteligencia de los tiempos del menemismo, fue muy feo eso. Pero ya eran épocas, ya era el 2004 más o menos. El tipo era otro complejo, el tipo hablaba, el tipo participaba de las marchas y era una figura muy importante. Maccarone no era un tipo poderoso, sino que era un tipo muy escuchado por ejemplo, en la conferencia episcopal. Cuando Néstor Kirchner, se pelea con el arzobispo Bergoglio, se pelean mal, eran chispazos constantes, Néstor, que es el que pide el Te Deum el día de la patria, se hace una oración por el gobernante. Entonces va y la pide el gobernante. El Te Deum es del presidente, no lo hace el cura. Yo no hago un Te Deum por los gobernantes. Los gobernantes vienen y me dicen que quiero un Te Deum. Entonces el obispo recibe al presidente. Fue y le dijo, me voy a Santiago del Estero. Y se fue a Santiago del Estero, que tenía ahí una figura que era muy valiosa, en Maccarone. Y 1 o 2 años hizo el Te Deum en Santiago del Estero. Y después Cristina, para tranquilizar las aguas con el conflicto con la iglesia, se le ocurrió la idea de hacer el Te Deum itinerante. Entonces iba a Bariloche y ahí lo hacía con el cultrún mapuche y después iba a Jujuy y hacía el Te Deum con el obispo y el pueblo Coya, y la verdad que fue una idea interesante, pero nació de un conflicto. Ese hombre lo pusieron en la mira, estaba en la mira de los servicios de inteligencia, porque era un tipo complejo. Bueno, le hacen una cama, una filmación nunca explicada, del orden de la moral, y el tipo, que tenía una coherencia muy interesante, se juntó con nosotros y dijo, yo tengo que irme, yo tengo que renunciar a esto y dejar que la justicia, una cosa muy compleja, muy triste, porque nos quedamos sin padre, sin rumbo. Todos los que no les gustaba tanto porque les gustaba más la formalidad, diciendo vieron, y la gente del campo destrozada porque bueno, esto no hizo nada bien a nadie. Y yo ahí, la crisis de las formas en San Isidro me derrumbó. La acabo de pensar de primera vez en mi vida que lo pienso. Las crisis de las formas, tener que estar todo el tiempo respondiendo a una formalidad social vacía, me quebró. ¿No? Gente que venía una vez por semana a confesarse porque se había olvidado la semana pasada de decirme que cuando lavó los platos puso mal los cuchillos. ¿Viste? Esas cosas de decir, ¿viste? Cuando decís, bueno, horrible todo. Pero la crisis de Maccarone me fortaleció. En vez de destruirme, una cosa muy seria, porque esto era escandaloso. Al revés, nos pusimos firmes con Y ahí viene la frase. El Papa Benedicto nombra a un obispo del Opus Dei en Santiago del Estero. Y llega una cosa con patas que se llamaba Polti. Todavía vive. Se murió el Papa y se mueren ¿viste la famosa frase? Se muere lo bueno y quedan... Y sigue con 89.000 años y sigue vivo. Bueno, ¿y Polti qué hizo? Vino con la cabeza cuadrada y vino con la orden de apagar todos los fueguitos, que no rompa la bola y la gente rece. Y dicho y hecho. Así fue 3 años. Y y otros que se habían encendido con el aprendizaje en el campesinado, con los curas que dieron la vida, digo, te vas a cagar. Y le hicimos resistencia.
No resistencia contra él, resistencia contra su modelo. Entonces nosotros éramos de ir a marchas, de generar cosas. Cuando venía él, ¿cómo le vamos? Yo, pase, le vamos a mostrar. Que yo, el tipo le volaba una reunión de campesinos. Y decía que no rezan. ¿Cómo no rezan? Claro, toda la mañana rezan, dan gracias a Dios. Y usted le sirve una misa, una, por supuesto. Todo organizarle para que el tipo... Pero lo cierto era que el tipo iba dándose cuenta que ese tipo de curas a él le molestaban. Y yo creo que él fue a limpiar. El único tipo que no tenía papeles era yo, a la manera de los campesinos no tenían papeles, porque yo era prestado de Buenos Aires. Los curas en un lugar se encardinan, y encardinarse significa yo soy de la diócesis de Varsovia, yo soy de la diócesis de La Rioja. Por lo tanto, el obispo no le gusta como soy, cagate, él es de acá. Ahora, si viene de afuera... El tipo puede agarrar el convenio y decir, gracias, ya está, no lo quiero más. Yo estuve 15 años, mi vida estaba totalmente decidida a ser santiagueña, y este tipo me dijo, te vas. Entonces yo cuando me dice, te vas, le digo, ¿por qué me voy? ¿Qué molesta? Porque yo soy un guarro, pero soy un tipo de la institución. Digo, soy un tipo que quiere mucho a Jesús, que quiere mucho a la Virgen, soy un tipo que no voy a hacer una Eucaristía con una pizza. Digo, no había nada escandalizable de mi vida. El tipo me dice, no es nada, no, bien Opus Dei, nunca conflicto, todo organizado para adentro. Y entonces dice, no, muy agradecido por todo, pero ya no lo necesito. 5 parroquias vacías había en Santiago y la mía quedaba vacía si yo me iba. Entonces el tipo decía, usted no me necesita y tiene 6 parroquias vacías. Usted me está echando, dígalo con todas las letras. Yo no tenía esto para grabar, pero bueno, soy el único testigo. Y al final el tipo me dice, bueno, varias cosas. Me han dicho que usted anda repartiendo la Eucaristía como si fueran galletitas. ¿Sabés qué hacía yo? El cura en la misa termina el momento de la Eucaristía y ¿qué hace? El momento de la consagración y empieza el momento de la comunión. Entonces se para delante del altar y la gente viene en fila. Y hay mucha gente en el campo que no tiene vergüenza de caminar en una fila. Por ejemplo, los hombres se quedan en el fondo y nadie comulga nunca. Entonces yo me iba al fondo con el tarro de las hostias y decía, las hostias consagradas, y decía, ¿quién falta? Y entonces todo el mundo quiere comulgar si voy yo a verlos a ellos. Lo que no quieren es pasar al frente que los vean, porque la gente no tiene esa cosa de... Salvo algunos, pero la gente de campo no hace eso. Entonces yo iba y decía, ¿quién más? ¿Quién más? Y había una maestra que era del Opus, que no me soportaba, allá en el campo, en Santiago del Estero, y se lo contó a... Y usted reparte hostia como galletitas, sí, consagradas para la gente, no son galletitas, es el cuerpo de Cristo, y es para la gente. Pero por lo menos no le diste comunión. No. A Videla no le diste comunión. No, el tema es que él le había dado la comunión a Videla, los obispos. Le estaban, Videla, asesino, confeso, porque él decía, no, nosotros vinimos a solucionar los problemas de la patria. Y en un reportaje al País, al diario El País, él pone en duda el número 30.000 y dice, es un disparate el número 30.000. Yo me hago cargo de como mucho 7.000. Como diciendo, asesiné 7.000, desaparecí, violé, robé a niños. 7.000, no 30, no me vengan con esa barbaridad, ¿viste? Entonces cuando escuchamos eso en el diario El País, él estaba preso y él cuenta en el reportaje que recibe la comunión periódicamente de un cura que se lo manda el obispo, porque vos vas a la cárcel mandado, es una tarea pastoral. Entonces nosotros mandamos una carta al obispo de Santa Fe diciendo, usted no puede dar la comunión a este hombre, por lo que dice el Código de Derecho Canónico, que para comulgar tiene que estar confesado, arrepentido y con motivo de resolver lo que hiciste daño. Propósito de enmienda, se llama propósito de enmienda. Vos tenés que, a la manera que quieras, pero tenés que expresar que no le vas a pegar más a tu mujer, porque ese es tu pecado. Entonces voy a pedirle perdón, eso es propósito de enmienda. Y voy a arreglar las cosas para que salgamos a caminar para querernos más. Propósito de enmienda. El tipo decía, no me arrepiento, no creo que haya hecho mal, hice eso, y estos van a ir a la comunión. Entonces dijimos,
Entonces le respondí, esa carta es histórica. Y yo estaba en el secretariado. La carta la escribieron 100 curas, no yo, 100 curas. El secretariado era Eduardo de la Serna, Marcelo Ciaramela y Roberto Mural, el secretariado nacional. Entonces los tres firmábamos la carta en nombre del secretariado. Y este obispo lee la carta, porque era la carta criticando a los obispos, todos los obispos la leyeron. Además de curas, más aún. Roberto Mural, el mío, el que no me lo banco más. Entonces cuando llegó el momento que había que renovar ese convenio entre dos, me echó. Y ahí me fui de... Entonces esa frase que es, no lo vamos a llamar estimado, monseñor, ¿cómo dice? No vamos a dirigirnos a ustedes con el habitual estimado porque no nos inspira ninguna estima. Ninguna estima. La gente que se esconde o es cobarde. Claro, así empieza. Bueno, cuestión, me voy de Santiago del Estero. Y la gente de Mocase dice, acompañó, Mural, a las familias que tienen conflictos con la tierra y en este sentido su partida nos hace sentir muy desprotegidos. Mira vos, qué cosa hermosa, ¿no? Para nosotros es como sacar un obrero del surco. Ya contaste así a grandes rasgos cómo es la situación, el conflicto por tierra en Santiago, pero tal vez te viene a la mente alguna situación particular, algún conflicto particular en el que tuviste que poner el cuerpo. Mira, los curas tenemos un chaleco de antibalas. Chaleco fuerza tendríamos que tener, pero chaleco antibalas seguro. Porque al cura nadie le va a hacer... tocar a un cura es un disparate. Ahora, a un campesino sí. Entonces, los curas teníamos como una tarea, era estar con ellos en el conflicto. No, conflictos importantísimos. Ver las topadoras tirar la casa a la mierda y ver cómo llora la gente. A ver, justo un mes antes que yo llegue a la parroquia de Pozo Hondo, en el norte, una mujer increíble con su hijita parada frente a la topadora, y la topadora le hacía para que se mueva, y ella dijo, pasame por arriba pero no vas a tirar mi casa. Esa mujer se muere ahí de un infarto. Mirá lo que era la presión, se muere ahí de un infarto. Una mujer que se convirtió en un modelo de lucha, ¿no? ¿Se muere en este momento? ¿O se muere? Ahí, delante nuestro, delante de la topadora, y todo el mundo decía, correte, porque te va a pasar por arriba. No, mi casa, mi historia, mis padres, con la hijita. De pronto, brum, se va al piso, muerta de un infarto. Un quilombo, se cortó todo, por supuesto. Se cortó el desmonte, todo, porque es una mujer increíble. Pero digo, ese tipo de cosas, de ver morir gente, de ver cómo le alambraban de un día para el otro hectáreas y hectáreas de monte con gente que traían de afuera, alambre, todos armados, mucha violencia. Entonces estar con ellos era una urgencia, no era ¿en qué me metí? No, para esto vine, ¿viste? ¿En situaciones así que hacías vos? A ver, es difícil sentir que uno era guapo. Lo que pasaba era que ese halo de ser el cura te daba una fuerza para hacer lo que sea. Me acuerdo una vez, yo iba de una capilla a otra por la ruta y veo máquinas gigantescas tienen el sistema del desmonte en las grandes extensiones, son orugas gigantes que les cuelgan de una a otra, les cuelgan de la cola de una topadora con orugas a otra que está a 100 metros, unas cadenas con unos eslabones de este tamaño, que cada uno pesa 50 kilos, cadenas de 100 metros, arrancan las dos juntas y van así, tran. Lo que hay en el medio, casas, algarrobos, lo que sea, tira, y caminan kilómetros. Es tremendo. Y yo veo eso, y yo iba con una cámara, saco fotos, los tipos me ven, y yo ahí me voy a la policía y digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Me dicen, no sabemos nada. La policía es de Santiago del Estero muy, muy poco comprometida siempre. Entonces yo ahí dije, esto hay que pararlo,
y me voy a la Secretaría de Bosques, que Santiago tiene una Secretaría de Bosques. Y justo había asumido un tipo que fue un gran tipo, que era el decano de la Universidad de Agronomía de Santiago del Estero, que era un tipo muy jugado, muy capaz. Y el tipo estaba ahí. Cuando entro le digo, ingeniero, está pasando esto. Le muestro las fotos. Eran las cámaras digitales que tenían ya la pantalla atrás. Y me dice, ¿tenés camioneta? Sí, vamos, sube. Ahora, ya. Y se trajo así un montón de papeles que decía clausurado. Y llegamos, vio, dijo, vamos a la policía. Eran 20 kilómetros más. Llegamos a la policía y dice, soy fulano de tal, el secretario de Bosque, usted viene conmigo, usted viene conmigo. Le pusieron así, ya era de noche, ya estaban guardadas las máquinas, y las clausuró a todas. Nadie toca nada, y quiero guardia acá porque nadie toca nada hasta que me expliquen qué es esto de tirar todo este monte. El tipo se va, y durante un mes estuvieron clausuradas. Las máquinas en Argentina se alquilan, nadie tiene máquinas, se alquilan a gente que tiene máquinas. Yo tengo máquinas cosechadoras, amortizo la compra de una máquina, alquilándosela a todos los campos que la necesitan. El dueño que había alquilado eso era un tipo era un tipo de Tucumán, de la provincia de al lado. Y ese tipo me manda a decir por un cana que me va a poner un tiro en la cabeza, que lo sepa. Porque claro, perdía mucha plata. Era un mes sin mover las máquinas, no se pueden devolver nada. Son máquinas judicializadas. Y era pique diariamente alquilarlas. No, el tipo estaba perdiendo un montón de plata. Por mi guapiada, ¿viste? Por haber hecho el guapo. Entonces el tipo me manda a decir, mire, me dijo fulano tal que le va a pegar un tiro en la cabeza. No dormí en toda la noche del cagazo, pensando, este es mi último día, no sabía qué hacer. Al otro día me levanté hervido. Hice la denuncia por amenaza de muerte. El tipo fue al obispo y le contó al obispo que él es un pobre cristiano que está trabajando en el campo y que yo no lo dejo. El obispo me llamó, me interpeló. O sea, era una lucha interna entre modelos. El obispo estaba a favor de estos tipos que hacían guita y les importaba 3 carajos el campesino. Yo he visto violar chicas, no he visto el acto, pero yo he visto chicas violadas y embarazadas por gente con un poco más de poder y nadie dice nada, ¿viste? El dolor en el campo es grande y uno tenía que actuar ahí, patear una puerta. O sea, el cura, por eso nadie quiere ir al campo, porque no podés ser un cura formal en el campo. A mí me impresionó una anécdota hermosa. Yo no tenía un trato directo con el Mocase, sí lo tenían mis curas amigos. Yo era más del terreno, de estar ahí, de poco lobby. Y un día se hace la misa de despedida, me despiden. Toda la gente se entera por supuesto, todo el mundo decía, lo rajan a Roberto Mural. Él decía, no, le agradecemos, pero ya se le acabó el tiempo. Todo el mundo decía, lo están rajando. Y entonces la misa de despedida fue una misa muy conmovedora. Y aparecen lo del Mocase y lo de hijos. Hijos, la institución de los hijos y nietos de desaparecidos de la dictadura. Con un cartel gigante que decía, gracias, padre. En el fondo me hizo ver que uno siembra y en algún momento emerge un fruto que te interpela a vos. Cuando un tipo del Mocase dice, la partida de este cura nos deja, yo digo, ¿cuándo les di seguridad yo? Entonces, ellos muestran lo que uno a lo mejor ha dedicado, pero 15 años, ¿eh? No, fue muy fuerte. Tan fuerte fue que a mí me echa el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, me echa. El día 1 de enero me llama el obispo de San Isidro, de donde yo soy, y me dice, Roberto, tenés que venir ya mismo. No puedo hoy, tengo cosas que hacer. Lo siento, te venís en el colectivo esta noche, mañana te volvés. 1000 kilómetros. Me tomo el colectivo, me voy a San Isidro, pensando algo pasó. Llega y me muestra un papel de Roma que dice, el sacerdote de su diócesis de San Isidro está de manera ilegal en Santiago del Estero
y no quiere retirarse. Por supuesto, eso implicaba una falta canónica que San Isidro iba a sufrirla como con una bajada de caña. Eso era todavía... No, esto era a 3 días que me dijo que me vaya. No, pero digo, el Papa en ese momento fue Benedicto. Era Benedicto. Entonces, en la carta no firmaba Benedicto, la carta firmaba el representante de lo que se llama el dicasterio para los sacerdotes, para los consagrados. Entonces, este tipo terminó de decirme que me vaya, fue a su computadora, mandó un fax o no saber qué, y dice no se quiere ir. El mismo día. Y lo mandó a Roma, y se lo mandó a Roma a San Isidro, y San Isidro me dijo, tenés que ir, porque esto está diciendo, ustedes son los responsables de que ese hombre se vaya de ahí, porque es de ustedes. Y el obispo allá dice que se vaya. No les importaba si las razones, nada. Entonces el tipo me dice, pongamos una fecha de despedida, vos te despedís a principios de febrero, y él sé que va a quedar tranquilo, porque él lo que necesita es saber que vos le vas a responder que te vas. Bueno, muy bien, me voy el 3 de febrero. Entonces, bueno, estuve en enero, y en febrero me la despedía. Tan fuerte fue que yo llegué llegué a Buenos Aires, me fui a Buenos Aires el febrero del 13, y llegué y me agarró un síndrome metabólico, que en términos médicos entendí que era la otra modalidad de enfrentar una crisis. Una es un bobazo o una ACV, y la otra es un síndrome metabólico, es decir, aumenta el colesterol, aumenta la diabetes, aumenta el ritmo cardíaco, y fueron meses de terapia para bajar eso. Me siento en mi casa un mes después, Papa Francisco. Digo, ¿por qué no? Pero un mes más para rajarme, y estaba en Santiago del Estero. La vuelta a la vida. Lo que vos viste en Santiago del Estero, con las topadoras y la cadena de 100 metros y las tierras que se quitaban con un papel en la mano, esto se llama conquista. Claro, claro. Es lo mismo que en el siglo XV, pero con topadora, ¿viste? Y sabemos que la iglesia, cuando viene la conquista América, viene con la iglesia de la mano, ¿no? ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves siendo parte de esa institución tan criticada en América Latina, justamente por el solo hecho de que las primera pintura del siglo XVI que mostraban la conquista, mostraban la cruz en primer plano? Sí. Yo soy hijo de una generación del concilio. El Concilio Vaticano II, año 68, digamos, la década del 60, pues fue largo, el concilio hizo una autocrítica, el inicio de una autocrítica que generó una nueva iglesia, dio pie a la iglesia latinoamericana, los documentos de Medellín, de Puebla. Angelelli es el fruto aunque él se ordena como cura antes del concilio, con toda la parafernalia de la iglesia de Tridentina, la iglesia de Trento, él se enamora del proyecto del Concilio Vaticano II, una iglesia abierta, una iglesia que escucha al mundo, una iglesia... El concilio tiene como imagen así, para decir rápido, Pablo VI dice, hay que abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire nuevo. Es una iglesia vieja que necesita abrir para que entre aire nuevo. ¿Y el aire de dónde viene? De afuera, del mundo. La iglesia tridentina, la iglesia preconciliar, es una iglesia que tiene una concepción del mundo como algo malo. De hecho, hay una lectura bíblica que Jesús dice, yo no soy del mundo, no soy de este mundo, mi reino es de otro mundo. Y se hace una lectura errada de la Biblia, que es, hay un mundo
llama, que es la iglesia, que es como el cielo, y hay un mundo donde vive la gente. Jesús está diciendo, no soy de este mundo de crueldad, de injusticia, de maltrato, mi reino es de otro mundo. ¿Cuál? El mundo de la fraternidad, el mundo de la justicia. Entonces el Concilio Vaticano genera eso, y aparece muy fuerte la noción de pueblo. La iglesia era algo medio celestial, y la gente miraba de afuera. El concilio dice, no, el reino que viene a traer Jesús está en el pueblo. Entonces la iglesia tiene que ser servidora del pueblo. Entonces, con ese concepto, por supuesto el concilio duró 5 años de teólogo, que yo lo acabo de sintetizar asesinamente en 2 palabras, esa iglesia toca a algunas personas de manera muy particular, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué crees? Y porque Latinoamérica es desde hace muchos siglos el continente más injusto del planeta. Entonces, la iglesia en Latinoamérica, al ver que la madre iglesia le abre la ventana y dice, el pueblo, ahí está, entonces empieza todo un proceso que después se concretó en la teología de la liberación, que es la teología que se hace desde abajo, desde las víctimas, dicen los teólogos, no desde la jerarquía que mira. El Papa Francisco, del quien vamos a hablar en un rato, tiene una frase que es maravillosa. El único gesto de arriba hacia abajo que es verdaderamente cristiano es agacharse para levantar al que está caído. Todo lo demás somos iguales y hermanos. ¿Qué quería decir? Basta de esta iglesia que mira desde arriba y castiga porque él tiene autoridad, y premia porque tiene autoridad. Entonces, y abusa porque tiene poder. Entonces, dice Francisco, lo único que Dios acepta mirar de arriba hacia abajo es cuando hay alguien que está caído y hay que agacharse y levantarlo. Es interesante el planteo, es decir, eso es el concilio. Entonces, hombres como Monseñor Romero en El Salvador, como Angelelli y tantos otros, Esaine de Nevares, fueron verdaderos testigos de esa nueva iglesia. Testigo se dice mártir en griego, por eso no son mártires porque los matan, sino que los matan por ser testigos de esta iglesia nueva. Entonces, esa es lo que pasa con Enrique Angelelli. Enrique Angelelli es un hombre de barrio, de Córdoba, una ciudad, él con posibilidades de estudiar ahí en Córdoba, se recibe, y la vuelta a la vida lo nombran obispo auxiliar, y bueno, lo mandan al concilio. Y en el concilio el tipo se fascina y vuelve dado vuelta, digamos, flasheado. Y entonces ahí lo nombran, él era obispo auxiliar de Córdoba, lo nombran obispo titular de La Rioja. Y cuando llega acá, él dice, llegó un pastor que quiere estar con su pueblo, que quiere acompañar, que quiere escuchar, Era un tipo que le gustaba mucho grabar, muchísimo, graba. Él llevaba el grabador ese que tenía la tapa así, que tenía las teclas, hacía tac, y ponía el cassette. Él llevaba uno de esos a todos lados, entonces él grababa las viejitas, hay muchas grabaciones sueltas así de él a los niños, a los abuelos. Claro, empieza a pisar callos, decimos en Argentina, es decir, empieza a molestar. ¿Por qué? Porque empieza a preguntar, ¿por qué esta abuela no tiene salud? ¿Por qué no hay caminos para esta escuela? ¿Qué pasa con estos trabajadores que se les paga como esclavos? ¿Por qué hay 4 terratenientes que son los dueños de todo el territorio? Y entonces, y en el medio, bueno, él en el 68 llega, y en el 76 es el golpe. Y en agosto, o sea, a los 4 meses del golpe lo asesinan. Pero la presión en La Rioja nace de las clases más oligárquicas de La Rioja, ¿no? Los terratenientes. La Rioja es un pueblo, recién ahora es un pueblo que empieza a dar señales de escuela para todos, pero tiene una lógica que está en su historia.
Nosotros nos quejamos que en el hospital hay pocas cosas. A nadie se le ocurría decir, bueno, agradecer que hay hospital. Es como, vos decís, no agradezco que hay hospital, necesito que la vacuna, necesito que yo. Bueno, no había hospitales, no había médicos. En el interior había que viajar en carro, camiones colgados en caminos de mierda, hasta la ciudad, y ahí podía haber algo. Eran pueblos muy, muy pocos preparados para la población. En la cátedra, eso es la catedral, el lugar de donde enseña, él tiene muchas homilías, él habla mucho desde la cátedra, pero cuando entra en conflicto con cierto sector de la ciudad, él empieza a hacer gestos muy molestos, que son, celebro la misa debajo de un árbol en un barrio pobre. Y la gente, ¿cómo no va a haber misa para las señoras de la sociedad de La Rioja? Bueno, se la va a celebrar el curita a la mañana. Yo me voy al barrio tal, y después el pesebre en tal, y después la Pascua en tal. Y eso empieza a ser complicado. Obviamente no lo matan por eso, pero empieza a aparecer todo un sector de un clero. Se llena de congregaciones religiosas, porque hay un montón de monjitas que quieren dar la vida por lo pobre, y a donde iban los obispos le decían secretaria de una parroquia, atienda a la catequesis, las usaban de niñeras. Digo, exagero, pero había muchas religiosas que no encontraban su lugar. Cuando se enteran que Angelelli tiene este modelo, entran a caer curas de afuera, monjas, ahí había Sagrado Corazón, las Josefinas, las Azules, un montón de congregaciones que vienen con muchas monjas. Y bueno, se instalan y empieza a amasarse todo un modelo de iglesia. Leen la teología de la liberación. Angelelli vuelve con las novedades del concilio, que además el concilio dijo, a partir de mañana no se toma más así el mate, se toma así. Y era otra cosa distinta, ¿entendés? Dar vuelta al templo. El cura celebraba mirando la pared. Y en latín. ¿Por qué? Porque había que hablarle a Dios, no a la gente. ¿Y qué hacía la gente? La gente iba a la misa y rezaba el rosario. ¿Viste que en los templos está lleno de santos alrededor? Eso viene del preconcilio. ¿Por qué? Porque vos ibas ahí, el cura estaba de espalda mirándolo a Dios, digamos, miraba el sagrario, celebraba en latín, que no entiendo nada, entonces yo me sentaba abajo de San Antonio y decía, San Antonio, te voy a rezar rosario por mi mamá, porque te voy a pedir. Y era una oración muy individualista, porque era él y yo, en ese estar juntos todos, que después iban a comulgar y se iban. Y el cura a lo mejor era un buen tipo, pero no tenía relación. Entonces viene el concilio y dice, no, en el idioma de que habla el pueblo, que la Biblia la entiendan, empiezan los cursos bíblicos populares. No cursos en griego para los especialistas, cursos populares. Se empiezan a vender las Biblias, que la gente lo tenga en su casa. Y los curas que se prenden, y las monjas que se prenden, y los laicos que se prenden, empiezan a salir. Y cuando salen, ¿qué ven? Injusticias. Y entonces mira el Evangelio y dice, Jesús estaba y gritaba las injusticias. Y no empiezan a gritar injusticias. En el año 76, después de un proceso de años anteriores, de la Argentina que preparaba el golpe, comienza el golpe de Estado y empieza una persecución muy cruel a todo lo que sea militancia, el peronismo sobre todo, pero comunismo. Toda aquella persona que estaba militando por una causa social era perseguido. Entonces, Angelelli crea en esos 8 años, del 68 al 76, crea una iglesia militante, políticamente comprometida. Tenía amigos del comunismo
en La Rioja, tenía amigos del peronismo, era muy crítico con Menem, el Menem Carlos Saúl, que era gobernador, que lo engaña y porque él en un momento le dice: obispo, usted aliente que me voten y yo voy a entregar las tierras de los terratenientes, ¿ah? Y nunca entregó nada, nunca les dio. Entonces Angelelli fue muy crítico con ese modelo charlatán, que engañaba al pueblo. Entonces, en esta iglesia que despierta, que empieza a levantar los corazones de los trabajadores, se generan cooperativas, se hace la cooperativa Codetral, que es muy importante, cooperativa de trabajo. Angelelli va a las marchas, es decir, esto que te decía de sueldo, empiezan a aparecer personajes como Angelelli, como Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, curitas de Chamical, que están muy comprometidos con la gente y tienen la base aérea a 7 cuadras, que los vigilan, les hacen inteligencia. Ellos decían, cada rato vienen a decirnos: el que está en el fondo está grabando. Había mucha persecución de inteligencia. Y Wenceslao, él es campesino de Sañogasta, y Wenceslao Pedernera, con Coca, su mujer, y sus 3 nenitas, es un hombre muy humilde, no tiene propiedad de nada, no tiene campo, no tiene nada, pero él es un gran trabajador del campo. Y entonces Angelelli, que lo conoce porque él era partícipe de la parroquia de Sañogasta, lo invita a participar de un proyecto que se llama La Buena Estrella, y es un campo que consigue, que le donan unas monjas, donde él dice: bueno, acá vamos a sembrar zapallo y a hacer la experiencia de vivir en comunidad. Entonces ahí va un joven, unos muchachos que eran militantes, y empezaron a vivir en comunidad y a sembrar y a sembrar y a sembrar. A los pocos meses, Angelelli le dice: cada uno a su casa porque nos han amenazado, esto no. Y cierra La Buena Estrella, la cierra. Entonces Wenceslao se va de nuevo a su casita de Sañogasta con Coca y sus hijas. Y estando ahí, el cura de ahí, Paco Daltroch, le ofrece un terreno ahí en Sañogasta, y empieza a trabajar la tierra ahí. Y lo primero que hizo fue ir por los barrios viendo a sus compañeros de trabajo que no tengan trabajo, y los invitaba. O sea, en el espíritu de Wenceslao no estaba: me salvé. No, es: vos que no tenés, vení conmigo. Y así hizo una cooperativa que se llamaba Cooperativa de Trabajo Sañogasta, ¿viste? Y bueno, entonces la inteligencia empieza a verificar que hay elementos peligrosos ideológicamente, y cae Wenceslao. Entonces se decreta: son eliminados. Y así fue que el 25 de julio, a la noche, le golpean la puerta, él abre y lo cagan a tiros, 5 tiros en el pecho. Y muere delante de la esposa. Bueno, lo llevan hasta Chilecito, que fue un milagro, porque de ahí en auto ahora son por lo menos 25 minutos a toda velocidad. En ese momento sería 1 hora. Y lo llevan en una camioneta, atrás acostado con una frazada, y llega vivo al hospital. Y en el hospital un cura le da la unción y ahí muere, ¿no? Muere. Yo soy hijo y nieto de ese concilio, entonces yo ya vengo con una reflexión en la sangre. No es que yo reflexione mucho, pero digo, ya vengo siendo parte de un proceso más popular, más cercano. Era muy normal estar con Monseñor Macarone, con sueldo, en el campo tomando mate. Los obispos eran señores feudales que vivían en palacios, y cuando iban a un lugar había que preparar todo y convertir el lugar en un lugar para ellos, y que nadie se le acerque. Estos eran de abrazar, de meter la pata en el barro. Entonces uno aprendió de ellos. Entonces sí creo que la iglesia hoy está ante una disyuntiva, hoy y en esta, si querés, en este eón del siglo, está ante una disyuntiva de optar por los pobres, modelo Francisco, o
optar por volver hacia adentro y resguardarse de un mundo incrédulo. Polti es un modelo de eso. Nuestros obispos, jóvenes y buena gente, tienen terror a decir palabras proféticas. Lo digo con mucha pena, pero... Mira, un amigo teólogo del grupo de los curas de la Opción por los Pobres, que somos herederos del tercer mundo, él dice una frase muy crítica de Francisco. Probablemente Francisco comenzó el proceso que otro tendrá que seguir, y es que él decía, Francisco nombra obispos buena gente, casi ninguno profeta. Profeta es Monseñor Romero, profeta es Angelelli, gente que estuvo en el lugar concreto, en el lugar que tenía que estar y actuó en consecuencia. Después, ¿qué significa ser profeta? Y es darse cuenta que tenés que decir palabras y jugar el cuero, jugar la vida. No hay. Son tipos, bueno, vamos viendo, que todos se sientan cómodos. No es el Evangelio de Jesús. Jesús no hizo sentir cómodo más que a los pobres y a sus amigos. Pero bueno, hay toda una institución que, digamos, que como que flota aún. Francisco, que murió a los 88 años hace una semana, cuando tenía 36, era el provincial de los jesuitas. ¿Dónde vivían los jesuitas? En esta casa. Y él como provincial visitaba a los jesuitas. ¿Dónde comió el Papa? En esta mesa. Y se bañó en ese baño. Así que se sentó ahí donde te sentaste vos. Y durmió en uno de estos cuartos. Porque él vivió en esta casa y cuando nos visitaba, se quedaba una semana, dos, y visitaba las comunidades, fue a Pituil, famoso cuento de que le gusta la grapa de Pituil. Bueno, él estuvo acá. Y cuando él venía 36 y Angelelli 50, que era el obispo, joven, y se hicieron muy amigos y charlaron mucho ellos dos. Por eso el Papa Francisco dijo, hay que canonizar a Angelelli porque hay razones para hacerlo. Entonces, siendo Papa, promovió la beatificación, que es el paso anterior. Ahora queda en manos del que venga si se promueve la canonización. Pero cuando asume, me acuerdo que las críticas que se hacía que él, supuestamente en tiempo de dictadura, era cómplice. Bueno, lo primero que yo y muchos curas que estamos en esta línea que te decimos, dijimos es, qué cagada, porque tiene un tipo de derecha. El concepto que teníamos era que era un tipo muy apostólico quiere decir que salía, que iba, que volvía, que iba a las villas, pero era un tipo de derecha, un tipo antiperonista. Esa era la sensación que teníamos y así, y muchos. Incluso hoy escuchaba en un reportaje un periodista que decía, ¿se acuerdan la página principal de Página 12 el día que el 13 de marzo creo que lo eligen? Al día siguiente, la cara de Bergoglio y arriba, Dios mío. Así fue. Y después fascinó. A ver, hay una sombra que es que él era una autoridad muy importante, porque los jesuitas estaban en todo el país, los jesuitas son una congregación de mucho poder, no económico, que también tendrían, porque eran muchos, ahora ha bajado mucho la cantidad de jesuitas, pero sobre todo de poder político en el mundo. Los jesuitas no pasan desapercibidos. Y él era el provincial de los jesuitas. Y en ese momento Arrupe era el general, el papa de los jesuitas, digamos. Cada congregación tiene un general, que por lo general están en Roma, porque están en contacto con la iglesia central, digamos. Pero Arrupe era un santo, un tipo de una gran lucidez, un gran estratega. Y él era el provincial. Bueno, ahí él tiene frases muy fuertes, que te puedo decir alguna porque lo estoy diciendo en este momento. Él confiesa que no siempre supo qué hacer en la dictadura. Él, 36 años, papá, 36 años, hoy no le dejo la llave del auto. Y en ese momento era el provincial de toda la provincia es Argentina, ¿no? Mirá lo que dice Francisco de ese tiempo, él mismo lo dice. La situación era demasiado confusa e incierta.
Entonces, palabra de Francisco, surgió la leyenda de que yo fui quien mandó arrestar a unos curas jesuitas, Yalix y Llorio. Y después dice, cuando Yalix y Llorio, que fueron dos jesuitas que él, la historia puso una sombra sobre Bergoglio, y es que él los abandonó. Estuvieron 9 meses siendo torturados y después los sueltan. Milagro, los sueltan. Yalix, que era húngaro, se vuelve a Hungría y Llorio muere, creo que en Uruguay, muchos años después. Pero los dos se llamaron a silencio, nunca más quisieron hablar del tema. Y entonces quedó la sombra de que él los abandonó, siendo provincial no. Bueno, y entonces dice, cuando ellos fueron apresados por los militares, la situación porque él le está hablando a los húngaros en este reportaje. La situación en Argentina era confusa y no estaba claro qué es lo que había que hacer. Hice lo que creí que debía hacer para defenderlos. Fue un asunto muy doloroso, ¿no? Es decir, no hay una sombra como hay sí sobre Prima Testa, sobre Baciotto. Hay muchos obispos que fueron cómplices y colaboracionistas. De él no hay una sombra de colaboracionismo, pero sí de no te jugaste como tenías que jugarte. Estoy leyendo artículos de quienes yo seguía, porque yo hace 13 años, tenía recién formando mis criterios en esta línea. Bueno, no recién, pero todavía 13 años menos, digamos. Y yo les leía a ellos y eran muy duros y muy críticos. Y hoy están de duelo igual que todos. Mirá que no tenía nada que ver con él y yo me subí al subte y estaba sentado en el subte. Era tal su nivel de transversalidad con la vida cotidiana que lo encontrabas, si ibas seguido a la capital federal, lo encontrabas caminando por la calle en el subte. Siendo arzobispo. Arzobispo, no sabe manejar. No sabe manejar y no quería tener auto, nada. Pero eso era bien propio de jesuita, duro, comer mierda, ¿viste? Siempre el ayer contra, es decir, hacer las cosas, bañarse con agua fría, comer austeramente, dormir poco. Algo pasó, todo el mundo dice, está Bergoglio y está Francisco, son dos tipos distintos. Algo pasó. Yo en vivo así lo vi 2 veces en mi vida, en el subte y en una reunión que vino ahí cuando Polti era obispo y nosotros estábamos a punto de prender fuego la iglesia. Y él, como arzobispo, quiso hacer un gesto de vamos a ayudar a pensar a esta gente. Y nos juntó a todos, los curas, Polti no estaba. Y nos juntó a todos, y todos le tiramos, está loco, arruina, está apagando todo lo que hicimos, todas las luchas de Monsignor Maccarone, que él era muy amigo de Maccarone. De Maccarone de sueldo, está apagando todo, este tipo es un horror, le decíamos. Y yo estaba así con el mate. Y tomaba mate yo. Rodeado de los curas, yo le daba uno en uno, otro en lo otro. Y mientras escuchaba a él sentado en el escritorio delante, me mira y me hace así. Me pide un mate con un gesto. Y yo hago así, digo, ni pienso darte. Me tomo mate, le doy al otro y entonces se me acerca un cura y me dice, ¿te está pidiendo mate? Sí, y no le voy a dar. Hacete una voz y dale. Pero tú ves, mía, viste, de enojado con esa iglesia cuadrada. Él daba la imagen de la iglesia cuadrada. Pero a la vez buscaba diálogo contigo, por ejemplo. Bueno, ahora lo leo, pero yo creo que él fue ahí a hacer bomba y después cuando lo nombran papa, que fue 1 año y medio después de eso, dije, por eso viniste. Es un tipo que ha manejado muy bien el poder, muy bien. Nunca ha renegado de tener poder. Lo que pasa es que Francisco es el fruto de una iglesia que abre las puertas en el concilio. Él es un changuito en el concilio, 88, tiene 60 años el final del concilio, estaba entrando al seminario cuando es el concilio, él. Los jesuitas hacen seminarios largos, 11, 12, 15 años seminarios, y después se ordenan. Pero él es el fruto del concilio y extrañamente él se destapa, esta es mi sensación y creo que coinciden varios, cuando lo nombran papa. El tipo, cuando lo nombran papa, era Bergoglio y Francisco, por ejemplo, googlea una foto de Bergoglio y vas a ver que tiene cara de culo. No sonreía nunca, dicen los curas de su diócesis. No sonreía.
generoso, atento, escuchar a todos, pero no sonría, era un tipo de piedra. Francisco es el Papa de la alegría, o sea, es un cambio, y sale lo mejor de él. Una iglesia pobre, o por lo tanto es un grito hacia adentro. ¿Qué haces con auto nuevo? ¿Qué haces viajando en avión? ¿Qué haces comiendo como rico? Una iglesia pobre para los pobres. Esa frase del sueño con Jesús, una iglesia pobre para los pobres. ¿Sabe lo que es decir eso en un lugar donde el poder se instaló? Es muy fuerte. Eso es Francisco, ¿no? Francisco tiene una gran devoción por la gente sencilla. Él dice, ir a lavar los pies de los presos en la cárcel era el momento más feliz de su vida. Lo que se me ocurre es que en el fondo Francisco es el emergente de aquel concilio que dice: el reino está en el pueblo y ustedes se están esquilmando a los hijos de Dios. Entonces, para ser un buen cristiano, dice Francisco, hay que ir a denunciar los espacios de pecado que son las injusticias económicas, las injusticias de destrucción de la casa común, el tema de la Laudato Si. Es el documento más leído de la historia. Es el más vendido, el más publicado, el más multiplicado y el más leído de la historia. Más que el Vaticano, más que las cartas de Juan Pablo II. Es un tipo que tocó el nervio central de un mundo que está en peligro. Cuando va a Lampedusa y le besa los pies a los pobres negros que están flotando en el mar, es un tipo que hace signos que hablan de un mundo que no es ahí afuera. Ese es el reino de Dios. Entonces el tipo dice, hay que hablarle a ese mundo. Es un papa que no le habló a la iglesia para adentro, que también le habló, pero le habló al mundo. Bueno, eso. Hay una anécdota muy divertida de la reina de Inglaterra, que vos sabés que es el papa de los anglicanos. Y entonces ella, como jefa de la iglesia anglicana, fue a visitar al Papa Francisco. Y entonces, ¿qué hace la reina? Llega cuando quiere, es la reina. Y el Papa Francisco dijo a las 4 en punto hasta las 4:45. Era el horario que le daba protocolo. Muy bien, llegó 4:30. Y él la sonrió, le dio la mano, se sacaron las fotos, se sentaron y a los 5 minutos le dijo, bueno, tengo que hacer. Se levantó y se fue. Como diciendo, me importa 3 carajos que seas poderosa. Dijimos lo mismo que a todos, te trato igual que a todos. Pero le dice al poder, no voy a seguir tu ritmo. Tengo el poder de la verdad que es Jesús, no sos vos. Y la dejó colgando ahí. A los 5 minutos se levantó y dijo, bueno, eran las 4, son 4. A mí me hace acordar de eso cuando voy al psicólogo y llego tarde y me dice, bueno, hoy es cortito. No, pero yo tengo que charlar y hubiera venido antes. Es igual, me da una gracia. Me conmueve su figura y me da mucho ánimo, porque es posible un mundo distinto, digamos, con tipos así es posible. Obviamente el poder de las grandes corporaciones y de estos imperios que están en decadencia, pero están en decadencia hace 60 años, ¿viste? Es larga la decadencia, pero con tipos así da ganas de... A mí me animó, estos últimos años me animó, Francesco. Me dices que te dio ánimo, Francisco. Inspirado por esa historia de Santiago, inspirado por Angelelli, inspirado por Francisco, ¿cómo estás llevando a cabo tus tareas laborales en Ulapes, en Famatina? Yo cuando salí de San Isidro, que es una ciudad poderosa, es la ciudad más... Hoy, bueno, ya hay mucho más, pero cuando yo me fui era el lugar donde vivía el poder de la Argentina. La diócesis de San Isidro está la Casa de Gobierno, en la Quinta Olivos, ¿no?
Y yo me sentí que no tenía nada que ver con eso. Es decir, yo creo que lo que encontré en Santiago del Estero, en Ulapes, es una iglesia, eso de Francisco, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Yo estoy convencido de este proyecto del concilio. Cada uno de ustedes es la comunidad. Y yo estoy para... Vos estuviste en Puentes, en el encuentro de Puentes. ¿Qué hice yo? Pero no lo hice como una estrategia porque soy piola. Lo hice porque es lo que me sale bien. El agua caliente, que no falte el fuego para calentarla, que el gas ande bien, que no, a ver la llave, vamos a limpiar los baños. Me encantó hacerlo, porque es el mejor lugar donde me siento. A ver, voy a responder. La iglesia que yo quiero, vivo y trato de pensar cada día es una iglesia de la dignidad. De la dignidad. Que la gente se sienta escuchada, valorada. Me pone muy mal cuando alguien en la comunidad se siente más que otro y los desprecia o los ningunea. Yo me siento uno más y muchas veces necesitado de los demás. Me parece que la iglesia tiene que ser un lugar de comunión, de gozar de la vida. Y donde hay espacios de injusticia, me sale decirlo. Me doy cuenta que aquella lucha de las cadenas, si querés para ubicar, yo tenía 30 años. Yo ese día creo que hice 300 kilómetros corriendo, porque iba y venía. Yo digo, hoy estoy pensando cómo levantarme, me duele todo, ¿viste? Es decir, es otra etapa. Pero yo creo que a los chicos jóvenes que me vienen a ver, los curitas, digo, una frase que el otro día se le escuché a Francisco, mira, parece mentira que yo diga, lo que digo Francisco es lo que pienso yo. Nunca dejes de soñar, hermano. Soñá, enamorate del proyecto, porque un día vas a ser un tipo formal que sella papeles y trata de que tener la comida al día. Entonces digo, enamorate. La pobreza, no se puede vivir enamorado si sos rico. No podés. Nadie se enamora no teniendo carencias. La carencia es la razón por la cual me muevo. Necesito verte, me parece que esa es la iglesia que yo encontré en Santiago, la gente que llora por la muerte de mi hermano. Y yo lloré cuando se murió ella, ¿viste? Es decir, ese tema del pueblo, no hay institución, no hay obispo, no hay normas, trapos. Si yo no siento que tengo hermanos, yo digo, es una mierda hacer esta iglesia. Yo cuando voy al campo soy feliz, es una maravilla. Jugamos el truco hasta la tarde, chupamos, bailamos, procesión, misa, porque nos falta. Pero digo, eso, ¿no? El vivir al lado de la gente y morir al lado de la gente. Ojalá tenga la fuerza, porque hay que ser muy guapo para hacer eso, ¿viste? No es. Pero bueno. Gracias por escuchar este segundo capítulo del podcast Radio Escuchante. En los próximos meses se vienen más historias fascinantes desde la periferia latinoamericana. Testimonios de conflictos con la megaminería en Andalgalá, la lucha contra la extracción de litio en la Puna Jujeña o los sinuosos caminos de los migrantes venezolanos. Y esto no es todo, porque más allá de estas historias sonoras, como Cine Escuchante realizamos trabajos audiovisuales como el recientemente concluido documental sobre el acceso a la tierra en la Patagonia Argentina. Todos estos proyectos nos llenan de inspiración, pero también necesitan el apoyo de ustedes. Y para que este apoyo pueda brindarles además una pizca de emoción, resolvimos organizar la tradicional rifa de Radio Escuchante. Claro, será una tradición deliberadamente armada. Antes de publicar un nuevo capítulo del podcast, lanzaremos la venta de números de rifa. Una vez vendido todos los números, publicaremos el capítulo en el cual, aparte de presentar una nueva historia, anunciaremos los ganadores. ¿Qué les parece? Todos los detalles sobre la rifa lo van a poder encontrar en las cuentas de Instagram y de Facebook, de Cine Escuchante y Vuela la Loica.
Como Cine y Radio Escuchante, estamos también en YouTube y en Spotify, en donde se suben los materiales que generamos. La dirección y edición de este podcast está a cargo de Wojtek Gancharek, la cortina musical de Pancho Pastorino y quien les habla, Lucía Helves. Muchas gracias y hasta la próxima.